Objetivo de la clase: definir y aplicar conceptos, definir y aplicar medidas de tendencia central, o más conocido como moda, media y mediana. Bien, entonces vamos a trabajar el día de hoy definiendo formalmente esos conceptos que usted lo tiene. Hay algunos que ya tienen conocimiento de esos conceptos, pero los vamos a profundizar. Y luego vamos a realizar ejercicios aplicando estos conceptos. Entonces, como bien dije en el objetivo, que íbamos a trabajar las medidas de tendencia central, y las medidas de tendencia central concentran toda la información del conjunto en una sola medida, que se considera un número representativo. ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere que se considera un número representativo? La media aritmética, ya, como bien aquí es el primero, media aritmética, o bien promedio, esa primera medida de tendencia central que se llama media aritmética, se va a resumir en un número. Lo mismo va a ser con la segunda medida de tendencia central que vamos a estudiar y con la tercera, que sería en este caso la moda y la mediana. Todas ellas, cada una de ellas, se concentran en un número, ¿ya? Y hay que tener claro, ¿ya?, que este número puede ser tanto decimal o como entero. Bien, entonces ahí tenemos las tres medidas de tendencia central: media aritmética, moda y mediana. Cada una de ellas las vamos a ir trabajando en este PowerPoint. La primera media aritmética, ¿ya? O sea, perdón, la primera medida de tendencia central, llamada media aritmética, dice que la media aritmética de una variable se considera como la suma ponderada de los valores de la variable por sus frecuencias relativas, y lo denotaremos por i, y se calcula la siguiente expresión, ¿ya? Entonces, ahí está formalmente cómo yo voy a calcular mi media aritmética, teniendo en consideración que el x sub i representa el valor de la variable, o en su caso, de la marca de clase. Las propiedades: si multiplicamos o dividimos todas las observaciones por un mismo número, la media queda multiplicada o dividida por dicho número. Otra propiedad: si le sumamos a todas las observaciones un mismo número, la media aumentará en dicha cantidad. Además de la media aritmética, existen otros conceptos de media, como son la media geométrica y la media armónica. Hay otros conceptos más. Entonces, en esta fórmula podemos nosotros calcular la media aritmética. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros siempre hacemos? Lo que tradicionalmente nosotros hacemos es sumar todos los valores y dividirlo por la cantidad de ellos, ¿ya? Que se resume en esa fórmula, la sumatoria de los valores, ¿ya?, por la cantidad de ellos. Ahí eso me establece que es sumatoria del valor 1 por las veces que se repite. Luego debo lo mismo, sumar más el valor 2 por las veces que se repite, más el valor 3 por las veces que se repite, más el valor n por las veces que se repite, y dividirlo por la cantidad de datos. Es decir, esa fórmula, en palabras más informales, significa sumar todos los datos y dividirlo por la cantidad de ellos, ¿ya? Creo que esta medida de tendencia central, nosotros
por lo general, y creo que en su mayor porcentaje de los que están conectados, ha aplicado dicha medida de tendencia central, lo que es la media aritmética o conocido como promedio, ¿ya? Y generalmente, bien como otras veces se lo he dicho, a fin de año generalmente la media aritmética se aplica mucho para obtener el promedio, para obtener qué nota me debo sacar para sacar tal promedio, etcétera. Bien, seguimos. Bueno, habíamos dicho que de la media aritmética existen otros conceptos de media, como son la media geométrica y la media armónica. Vamos a ver lo que dice la media geométrica. Dice la media geométrica es de n observaciones, es la raíz de índice n del producto de todas las observaciones. La representaremos por, ¿ya? G es igual, G entonces la media geométrica va a ser igual a la raíz enésima ¿de quién? De todas las observaciones. Ahí se resume en esa fórmula. Solo se puede calcular si no hay observaciones negativas. Es una media estadística poco o nada usual. ¿Ya? Es poco usual o más bien nada usual. La media armónica también dice la media armónica de n observaciones es la inversa de la media de las inversas de las observaciones y la denotamos por h. ¿Ya? Mire bien, es la inversa, se da vuelta. ¿Ya? Estas son medias que las estoy solamente nombrando, ¿ya? Pero no con el objetivo de que eh, solamente para formalizarla. Hasta el momento, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda, alguna consulta de momento? Más bien con la media aritmética. Seguimos entonces. La mediana, ¿ya? Eh, la mediana dice, bueno, que es el valor central de la variable. Es decir, supuesta la muestra ordenada en forma creciente o decreciente, el valor que divide en dos partes la muestra. Aquí nace un punto importante, que la muestra debe ir ordenada, ¿ya? Ese es un punto muy importante en que la muestra debe ir ordenada. Ahora, de forma creciente o decreciente, depende de lo que se pida. Para calcular la mediana, debemos tener en cuenta si la variable es discreta o continua. Cálculo de la mediana en el caso discreto. Tendremos en cuenta el tamaño de la muestra. Si n es impar, hay un término central, el término que será el valor de la mediana. Si n es impar, hay dos términos centrales, entonces la mediana será el promedio de esos dos valores. Y aquí hay que tener claro eso. Si la mediana, si el número de datos es impar, la mediana es directa, porque es el término central y no tiene que calcular absolutamente nada más. Ahora bien, si la cantidad de datos es par, entonces ahí hay que obtener el promedio de ambos datos centrales. Y ahí entonces sería la mediana. Bien. Bueno,
Si n es impar, hay un término central. Bueno, y el término será el valor de la mediana. Y ahí está la fórmula. Y lo mismo para n par. Ejemplos de la mediana. ¿Ya? Ojo, en este caso, usted ve que es n par. Entonces ahí es la cantidad de datos. En este caso en impar. Bien. Entonces, en este caso, si yo lo ordené ya está ordenado. Acá los términos centrales van a ser el sexto y el séptimo término, es decir, el 9 y el 12. Acá, el 9 y el 12. Esos dos son los términos centrales. Por tanto, debo obtener mi promedio para obtener mi mediana. ¿Qué hago entonces? Sumo 9 más 12 y lo divido por 2. 9 más 12, en ese caso tiene 21, dividido por 2, le da 10,5. Y el 10,5 sería su mediana. En el caso de impar, ¿ya? El término central en este caso sería el séptimo. El séptimo sería el término. Entonces ahí ubicamos el término 7, ¿ya? Y obtenemos que eso es en forma directa. No hay más que hacer en ese caso. Ok. ¿Alguna duda, alguna consulta? Antonia, Benjamín, Catalina, Clemente, Florencia, Jorge, María Paz, Martín, Sofía, Vicente. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bien, de igual forma, en el caso que se presenten dudas más adelante, recuerde usted que me puede enviar un correo, ¿ya? O siempre en los últimos minutos de la clase también que los dejamos para las consultas. Ya, seguimos. Bueno, la importancia de la mediana dice en las pruebas de hipótesis que no supone distribución normal, pruebas no paramétricas, las hipótesis están planteadas sobre las medianas, no sobre las medias como en técnicas que suponen la distribución normal. Luego tenemos la moda, lo que es la moda, ¿ya? Bueno, la moda es el valor de la variable que tenga la mayor frecuencia absoluta. La que se repite es la única medida de centralización que tiene sentido estudiar en una variable cualitativa, pues no precisa la realización de ningún cálculo. Es directa. Por su propia definición, la moda no es única, pues puede haber dos o más valores de la variable que tenga la misma frecuencia, siendo esta máxima, en cuyo caso tenemos una distribución bimodal o polimodal, según el caso, ¿ya? Entonces se puede dar que no solamente un término se repiten más términos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, eh, solamente un ejemplo, eh, se repite, por ejemplo, el número 3 5 veces, el número 4 6 veces, el número 5 6 veces. Entonces, en ese caso, la moda va a ser el 4 y el 5. Y ahí se habla que es una muestra bimodal, porque tiene dos modas. Bien, ahora también se puede dar el otro caso, que no haya moda. Ningún término se repite. Entonces, en ese caso, ¿qué hace usted? En la muestra no existe moda. Y simple como eso. Y no se preocupe de nada más. Ya. Lo anterior que estuve trabajando es para datos no agrupados. Es decir, para los datos tradicionales que nosotros siempre trabajamos.
como por ejemplo las notas del colegio. Son 6 notas, no los agrupamos nada. Pero ahora también estas medidas de tendencia central se pueden aplicar para datos agrupados, ¿ya? Entonces, dice cuando el número de datos que constituye la base de datos son muy numerosos y vienen de una variable continua, los datos se agrupan. Es decir, los datos son presentados en pequeños paquetes que abarcan todos los datos contenidos entre dos valores determinados de la variable. A ver, quiero dejar un ejemplo en claro. ¿Cuál va a ser la diferencia o cuál va a ser el propósito? Que usted me diga, pero, profe, mejor trabajemos con las fórmulas que enseñó primeramente, porque quizás estas se van a complicar. Pero es fácil, y que no se malentienda, trabajar, por ejemplo, con sacar promedio, moda y mediana de un curso, por ejemplo, de 30 alumnos. ¿Ya? Pero no es lo mismo trabajar con un curso de 30 alumnos que sacar, por ejemplo, las mismas medidas de tendencia central, pero de la población completa de estudiantes de Chile. ¿Se va entendiendo bien? 30 alumnos lo puedo trabajar. Quizás tiene algún grado de complejidad, que voy a tener que estar pendiente en el orden, ser cauteloso, pero no es lo mismo sacar el promedio de todos los alumnos de Chile. Entonces, en este caso, como son tantos, lo que yo hago es simplemente agruparlos, ¿ya? Yo agrupo entonces lo que es los datos. Porque usted, por ejemplo, en un curso de 30 alumnos, bueno, ordenará eventualmente las notas, ordenará los datos de menor a mayor, de la nota eh, más mínima, más pequeña, hasta la nota máxima, la ordena. Y ahí obtiene ya todo lo que son los datos correspondientes, lo que se pida, tanto media aritmética como la moda, como la mediana. Pero si nos vamos nosotros a lo que bien dije, a obtener el promedio de todos los alumnos de Chile, sí o sí yo no puedo obtener y hacer el mismo criterio que hice con el curso de 30 alumnos. Porque ahí van a ser miles de datos del cual yo no voy a poder tener la certeza de empezar a ordenarlo uno por uno. Entonces, en este caso, tengo que sí o sí ocupar datos agrupados. Ya, y como bien dice aquí, se agrupan, es decir, los datos son presentados en pequeños paquetes que abarcan todos los datos contenidos. Ejemplo, en este caso de todos los alumnos de Chile. Entonces, establezco el primer rango. Los alumnos que se sacaron entre un 1 y un 2. Son, no sé, son 500 alumnos, por ejemplo. Los alumnos que se sacaron entre un 2 y un 3. Por ejemplo, son 1000 alumnos. Que eso 1000 es la frecuencia. Alumnos que se sacaron, por ejemplo, entre un 3 y un 4, 2000 alumnos. Por ejemplo, alumnos que se sacaron entre un 4 y un 5, 1.000.000 de alumnos. Entre un 5 y un 6, 2 millones de alumnos. Entre un 6 y un 7, 3 millones de alumnos. Y ahí obtengo todas mis frecuencias. ¿Se va entendiendo bien eso? Bien, entonces, ahora, ¿cómo yo voy a calcular esos intervalos? Existen varias reglas automáticas para determinar el número de intervalos a usar en la construcción de una tabla. Bueno, los programas estadísticos de uso habitual la usan a menudo en su configuración estándar, aunque también permiten que el usuario lo decida por su cuenta. Las características, los intervalos que se desea usar, una de las reglas conocidas fue propuesta por
ahí tiene el nombre de la persona, y se calcula el número K de intervalos mediante la expresión. Aquí existe el logaritmo, ¿ya? 1 más logaritmo, el logaritmo, ¿ya? No vamos, es solamente para dar a conocer esto, no vamos a entrar en mayor profundidad. En donde el n es el número total de datos. Siempre a usted, ojo, siempre le van a dar el número total de datos. Siempre. Nunca usted en estadística, al menos en la parte de medida de tendencia central, nunca van a poder decir, no sé cuántos datos son. No. O le van a dar el total de datos o le van a decir a partir de n datos. Bueno, ahí n datos sería n, ¿no? Bueno, algunos ejemplos. Dice aplicar la regla de Sturges, ya con n igual 15 se obtiene un total de 5 intervalos. Aplicando lo que es acá. Lo de ahí. ¿Ya? Bueno, entonces al aplicar la regla de Sturges se obtiene un total de 5 intervalos. Su aplicación automática entrega lo siguiente. Entonces ahí tenemos la nota entre 1,8 y 2,8, 3 alumnos, 2,8, 3,8, 3 alumnos, 3,8, 4,8, 2 alumnos, y así sucesivamente. Total de datos, 15. Eso quiere decir, y para que nosotros empecemos a interpretar esta tablita, ¿qué quiere decir eso? O más bien lo vamos a interpretar con la de al lado, porque se ve más clara. Si por otra parte se analizan los datos según el punto de vista del usuario, resulta mejor construir esta otra tabla. Entre un 1 y un 2, un alumno, entre un 2 y un 3, 2 alumnos. Bueno, y ya tiene a los 15 alumnos que se presentan, que sería el N. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que hay un alumno que tiene notas entre 1 y 2. No sé qué nota tiene. Puede tener un 1,1, puede tener un 1,9, no sé. Pero eso es lo que me dice esa tabla. Hay un alumno entre ese rango de notas. Por lo tanto, hay dos alumnos entre ese rango de notas. Hay dos alumnos que tienen entre un 6 y un 7. Hay tres alumnos que tienen entre un 5 y un 6. Entonces, eso me indica la tabla. Ahí yo ya estoy interpretando la tabla. Ahora bien, si yo me voy al último, acá entre un 6 y un 7 hay dos alumnos. No sé si ese alumno, por ejemplo, tiene un 6,1 y el otro tiene un 6,2, o quizás ambos tienen un 6,1, o eventualmente ambos tienen un 7. No lo sé. Eso es. Solamente yo estoy viendo esta tabla. Bien. Bueno, dice, al comparar las tablas anteriores, se puede ver que la segunda puede ser interpretada en forma mucho más útil. En particular porque la nota 4 tiene un sentido especial dentro del sistema de calificaciones, ya que es la menor nota de aprobación. Claro, porque acá yo puedo decir que 7 alumnos obtienen la nota de reprobación. En cambio, 8 alumnos aprueban, ¿ya? Estos repitieron. En cambio, estos pasaron de curso. Bien, que es lo que aquí he explicado. Entonces, es claro entonces que en este caso, en resumen estadístico, debe permitir determinar el número de aprobados y reprobados en un examen. Como conclusión de lo anterior, se debe resultar que en general es conveniente usar una tabulación que respete las características de la información representada. Aquí, como en todo caso que se aplica a los métodos estadísticos, se debe poner especial cuidado en el buen criterio de quien analiza los datos para extraer su información relevante. ¿Por qué? Porque si yo tengo estas dos tablas, y ojo, lo vamos a llevar al ámbito nacional, porque en el ámbito internacional quizás la escala de calificaciones, tanto de repetir o de pasar de curso, van a ser distintas. Pero aquí en Chile, la nota mínima es un 1, según el Ministerio de Educación. La nota va entre 1 a 7. Y la nota mínima para poder ser promovido es un 4.
Entonces, si yo tengo estas dos tablas, esta primera tabla a mí no me dice mucho. O más bien me da datos, pero no me da datos interesantes para mí. Porque mira aquí en este punto. Yo no sé si estos alumnos van a pasar o no van a pasar de curso. Porque no sé si tuvo un 3.8 o tuvo un 3.9 o quizás tuvieron un 4.1. En cambio, esta otra tabla me es clara. Es súper clara porque dice entre 4 y 5 tanto, 5 6 tanto, 6 7 tanto, entre 2 y 3 tantos alumnos. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda, alguna consulta? Sigamos. Bueno, acá tenemos eh, algunos datos. Tamaño de muestra, la fórmula, o sea, cómo se denota. Y ahí está la definición. Frecuencia absoluta, cómo se denota. Lo mismo para la frecuencia acumulada, relativa y relativa acumulada. Bueno, el tamaño de una muestra llamamos tamaño muestral al número de observaciones realizadas, es decir, el número total de datos. En cambio, la frecuencia absoluta llamamos frecuencia absoluta de un valor X de la variable estadística al número de veces que aparece repetido dicho valor en el conjunto de observaciones. ¿Ya? Eh, frecuencia absoluta acumulada es el valor de X a la suma de las frecuencias absolutas de los valores inferiores o iguales a él. Bien. Moda en datos agrupados. Y ahí obtenemos cómo obtener la moda mediante esas fórmulas. Apoyándose en el gráfico, llegar a la determinación de la expresión para que la moda es, y ahí nos da la moda, y también está la fórmula de otros actores. La mediana para datos agrupados, y aquí obtenemos la fórmula para obtener la mediana en datos agrupados. Cabe destacar que la sub i es la amplitud del intervalo. Y aquí tenemos el ejemplo, ya, a partir de un n de 50 personas. Bien. Hasta el momento, dudas, preguntas, consultas para hacer ejercicios en clase. Hay dudas, no hay dudas, hay preguntas, no hay preguntas. Antonia, Benjamín, Catalina, Clemente, Fernanda, Florencia, Jorge, María Paz, Martín, Sofía, Vicente. ¿Alguna duda, alguna consulta para empezar los ejercicios? Perfecto. Miren, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a calcular la moda, la media y la mediana. Pero vamos a ir, primero vamos a calcular la media aritmética, ¿ya? Entonces, de estos ejercicios, o sea, más bien del primer ejercicio, ahora usted va a calcular la media aritmética, ¿ya? Calcule la media aritmética y luego yo, ¿qué voy a hacer? Voy a subir las alternativas. Entonces, primero, media aritmética. Calcular media aritmética. Ahí yo le doy unos minutos para que usted calcule la media aritmética.
Con dos decimales, por favor. Ya, subo las alternativas para que usted con dos decimales, por favor. Responda ahí, por favor. No aproxime dos decimales. Media aritmética o conocido como promedio. Media aritmética o promedio. Ya, publicamos de un total de 8 personas. Bien, la mayoría contestó 5,15, que sería la respuesta correcta. 5,15. Ojo, y en esto quiero reforzar lo siguiente. Si es con dos decimales, yo debo respetar lo que se me dice. Porque, por ejemplo, pueden decir, obtenga el promedio y aproxime. Entonces usted debe aproximar. Si dicen obtenga el promedio normal, usted en ese caso no aproxima. En este caso, el total de datos era 7 datos. El N es 7. Entonces el promedio es 5,15. Ahora, vamos a calcular la mediana. Mediana, por favor, ahora. Calcule, por favor, la mediana.
Bien, subir la encuesta. Responda, por favor. La mediana. Acuérdese de ordenarlos. Responda, por favor, la mediana. Bien, publiquemos. Bueno, en este caso la mediana es 55 o 5,5. ¿Ya? Porque acuérdese que hay que ordenarlos. Bien. ¿Y la moda? ¿Quién me puede responder por aquí por el chat? ¿La moda? ¿Cuál es la moda? Que responda aquí por el chat. Porque esa no la vamos a realizar en encuestas, es más directa. ¿Quién puede ahí responder por el chat cuál es la moda de esta pregunta? Bueno, en este caso existen dos modas, ¿cierto? Que sería una muestra bimodal. ¿Por qué? Bien, bien, Antonio. Bimodal, bien, Antonia. Bien, Fernanda. Claro, es una muestra bimodal. ¿Por qué? Porque el 4,8 se repite dos veces, como así también el 5,5 también se repite dos veces. Por lo tanto, la muestra es una muestra bimodal, porque tiene dos modas. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, siguiente. Calculemos por favor el promedio de eso. Calculemos el promedio de eso. Y yo ya subo la respuesta, o sea, la alternativa para que usted responda. Vamos solamente a calcular el promedio de aquello. Sin aproximar, por favor, sin aproximar. No aproxime nada.
Bien, respondamos. Respondamos. Acciones. Responda, por favor. Responda, por favor. Esto es directo. Recuerde que son 5 datos. El total de datos de esta muestra. Bien, publicamos. Alternativa es 5,14. Eso es lo correcto. Bien. Bueno, y el cálculo de la media y la moda. El de la mediana, acuérdese que hay que ordenar de menor a mayor. Y la moda, el que más se repite. ¿Ya? En el caso que ni uno se repita, entonces la muestra no tiene moda. Bien. Ok. Eso entonces por hoy.